sigue bajando. Claro, ahora hay que ver si acaba cumpliéndose y no pasa como en otros meses cuando el dato esperado no se cumple. Pablo García, director de Divacons Alfa Value, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, Pablo, por las declaraciones de Joe Biden que hizo la noche de ayer, que, bueno, pues sorprenden desde luego, porque Joe Biden dijo que no quería comprometerse, que no quería prometer que iba a ser capaz de eliminar la inflación, pero que sí que esperaba poder hacerlo. ¿Cómo valoras estas palabras de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que parece que intenta evitar comprometerse, ¿no?, a que va a bajar la inflación? Bueno, yo sobre todo prefiero que los políticos hablen de política y quedarme con las declaraciones del señor Jerome Powell cuando hablamos de inflación, porque los políticos pues tienen una forma muy extraña, ¿no?, de justificar lo injustificable en el terreno económico, ¿no? Al fin y al cabo, insisto que lo que ha venido diciendo Jerome Powell y sobre todo los datos, hoy podríamos tener la cuarta caída en las tasas de crecimiento de los precios en Estados Unidos, lo cual no es un mal dato, nos podríamos ir al 7,9%. Que Biden defienda la política demócrata justo ahora con las midterm, que parece que le dejan por debajo de los republicanos en el Congreso, y el Senado parece que va a haber una segunda ronda, pues bueno, eso ha sido una de las armas arrojadizas, por supuesto, de los republicanos, incluidos el señor Ron DeSantis, que parece que le está dando la noche al señor Donald Trump. En cualquier caso, fíjate, Marta, lo que nos pasó en septiembre, que tuvimos un dato también por debajo del dato anterior, en el 8,2% de inflación, y sin embargo tuvimos una sesión de extrema volatilidad, ¿no? El Standard & Poor's llegó a estar un menos 2,5 y cerró un más 2,5. Ahí nos muestra un poco la sensibilidad del mercado respecto a la inflación y mucho más que respecto a las midterm, a pesar de ser importantes, y sobre todo que parece que el mercado está pidiendo más a la lucha contra la inflación, ¿no? 7,9%, si llegamos a esta tasa anual y 0,6% la mensual, no es suficiente para calmar la voracidad de las subidas de tipos de la Fed, que no olvidemos que ya estamos en el 4% los Fed Fund y que previsiblemente nos podemos ir en torno al 5,25 para principios del año que viene, con una subida de 50 puntos en la reunión de mediados de diciembre, teniendo incluso a un Banco Central Europeo que ya está en el 2%, un Banco de Inglaterra en el 3%, y también vamos a tener reuniones entre el 14 y 15 de diciembre, ¿no? Con lo cual todavía nos queda un poco de tiempo y el susto nos puede llegar esta tarde, ¿no? Yo creo que, insisto, es uno de los datos más importantes que vamos a tener para dirimir, y teniendo la curva del 2 y el 10 años todavía tan invertida. Hacía mucho tiempo que no teníamos esos 58 puntos básicos de diferencia, con estos resultados empresariales que están siendo bastante mejores de lo previsto, ¿no? La verdad es que no hay que obviar que el 71,3% de los resultados de Standard & Poor's han sido mejores de lo previsto, 58,3% mejores de lo previsto en el stock 600 europeo. La verdad es que es un cóctel, ¿no? Yo me quedo también con un tema, Marta, y es cuando estábamos a mitad de octubre, hace justo un mes, y conocimos el dato de septiembre, los mercados estaban en una extrema codicia, como dicen los índices de sentimiento de mercado de CNN Business o incluso nuestros ratios de Divacons Alfa Value de sentimiento de mercado. Y ahí hubo una reacción positiva. La diferencia es que ahora estamos en el terreno casi de codicia, es decir, que el mercado ha ido cotizando una cierta recuperación o unas expectativas positivas, quizás gracias a la micro, a esos rumores también de finalizar la política cero en China, a esos también rumores de que Zelensky podría sentarse a negociar una tregua con el señor Putin. No sé, en cualquier caso ha habido recuperación. Y ahora tenemos un mercado que, sobre todo el europeo, menos tecnológico, eso ha pesado mucho, la tecnología ha pesado mucho en el devenir de la recuperación del Standard & Poor's y por supuesto del Nasdaq, pues bueno, no están tan arriba, pero sí que ha recuperado. Y eso es lo que nos da un poquito de miedo, ¿no? La verdad es que preferimos estar viendo los toros desde la barrera, porque pese a que pensamos que hay será una cuarta caída de la tasa de crecimiento de inflación, no va a ser suficiente para calmar ese apetito de todavía subidas de tipo, aunque estemos en la fase final.
Pablo, ¿dónde va a estar el matiz que realmente va a ser interesante para los mercados? Porque al final tenemos el dato, que podemos mirarlo en términos anuales, podemos mirarlo en términos mensuales, podemos mirar el IPC subyacente. Entonces, al final, es verdad que tenemos como muchos matices de lo que es el mismo dato, que es el dato de IPC. La clave está en el subyacente, por ejemplo, que si no recuerdo mal, la inflación subyacente me parece que en los últimos meses sí que todavía estaba repuntando ligeramente y no estaba en una senda de desinflación como sí estaba el dato de IPC general. ¿O cuál va a ser la clave? ¿El IPC mensual? Quizá que sí que nos da quizá un dato más claro o una interpretación más clara de la última evolución a más corto plazo de la inflación. ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, yo creo que has puesto los puntos sobre las IES. Uno de los problemas de los que pensaban erróneamente que la inflación iba a ser, digamos, mucho más coyuntural y no estructural, era que decían que la inflación subyacente que no iba a repuntar. Es decir, que si incluimos alimentación y energía, pues que bueno, que la inflación, y sin embargo estamos en el 6,6%, es una tasa súper elevada. Eso es uno de los problemas que se han anclado esa inflación con la subyacente, que no podemos echar tanto la culpa al señor Putin, etc., ¿no? 6,5 la que se espera a nivel subyacente year on year y 0,5 el crecimiento mensual. Y también, como bien has apuntado, segunda parte, es que mensualmente seguimos con crecimientos importantes o importantísimos, a pesar de subidas de tipos hasta el 4%. Por eso yo creo que el mercado, y con esa situación de codicia, como hemos comentado, en los índices de sentimiento de mercado, tendría que haber un dato significativamente mejor de lo previsto, porque siempre insisto, y en negocios de televisión lo hemos dicho muchas veces, los datos pueden ser buenos o malos, pero lo que cotiza el mercado es si son mejores o peores. Y eso lo vimos en esa sesión, yo diría que dramática, de hace justo un mes con los datos de septiembre. Así que el consejo a los telespectadores de negocios de televisión es, si pueden verlos todos desde la barrera, véanlos, analicen los datos subyacentes, mes a mes, year on year y la tasa general, y los comentarios que puede haber, quizá no desde el punto de vista del señor Biden, en este caso, más de los miembros de la Reserva Federal, que habrá algunos Hawkins o habrá algunos Tobis que empezarán a dar matices, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la clave y, por supuesto, en la reunión del 14 de diciembre, que precisamente tendremos la penúltima subida, esperemos, de tipos. Bueno, hay que recordar también que antes de esa reunión de diciembre volveremos a tener otro dato de IPC, que es el dato relativo a noviembre. Ahora vamos a conocer el dato de inflación de octubre y a principios de diciembre conoceremos el de noviembre. Así que la Reserva Federal va a tener que interpretar realmente en esta reunión de diciembre dos datos. Habrá que ver si finalmente pues tenemos ese esperado por los mercados, una subida un poquito menos agresiva de 50 puntos básicos o no. Claro, dependerá de los datos de inflación que vayamos a tener. Por cierto, hablando de datos, resultados de las elecciones, todavía no hay nada claro, no hay nada definitivo. El titular, podríamos decir, es que al final no ha habido una gran ola roja como se esperaba. El Senado está bastante reñido, aunque con ligera ventaja de solo un escaño para los republicanos. Luego en la Cámara de Representantes también tenemos, pues en este caso, a los republicanos con cierta ventaja, pero no hay una victoria aplastante como se esperaba. Por el momento, con los datos que tenemos, Pablo, ¿cómo crees que puede reaccionar hoy también el mercado? Aunque insisto que parece que el resultado definitivo no lo vamos a conocer hasta dentro de bastantes días, ni siquiera en el día de hoy. ¿Cómo ves un poco todo lo que se ha hablado en las últimas 24 horas sobre las elecciones y si va a seguir pesando en el mercado? Hay dos matices. Uno, los mercados creo que hubieran reaccionado de una forma muy abrupta si hubiera habido un resultado contundente de esa marea o esa ola roja, porque lo que no tengo muy claro es que esa ola roja la vaya a surfear en Florida Ron DeSantis o un denostado Donald Trump, que ayer hacía unas declaraciones que a mí me dejaron perplejo. Si las cosas salen mal, yo no tengo la culpa, y si salen bien, yo cojo esa ola y me postulo a las elecciones de presidenciales, ¿no? Este hombre es que de verdad no quiere perder ni al parchís, ¿no? Yo creo que si hubiéramos tenido claramente una victoria republicana, podía haber habido algún sentimiento en el mercado, algún cambio, pero con estos resultados es que volvemos a tener un poco más de lo mismo, ¿no? De todas formas, yo creo que estamos en una situación económica tan sumamente importante que las midterms, yo creo que en este caso parece que han tenido menos impacto que podían tener en otro momento más de bonanza, ¿no? En cualquier caso, hemos escuchado al señor Biden pidiendo un poco de negociación entre ambos partidos por el devenir y por el bien de la economía, ¿no? Lo cual no creo que sea
negativo, pero los republicanos se han quedado con la miel en la boca, y eso puede ser preocupante de cara a las negociaciones, de cara a que el legislativo pueda legislar, ¿no? Con una situación en las cámaras muy estrecha en los resultados, tanto en el Congreso como en el Senado. Pablo, al final los temas del día están muy acotados porque por un lado tenemos inflación, elecciones y, como no, criptomonedas, ¿no? Después de la sangría que veíamos en el día de ayer, voy a repasar un poco los últimos movimientos porque Bitcoin está todavía en las últimas 24 horas cayendo un 9,5%, Ethereum un 9,6%, por ejemplo Binance está subiendo un poquito, 0,14%, pero por ejemplo Cardano 5,6% abajo, Dogecoin 7%. Bueno, hemos visto desde luego toda una sangría, sobre todo en algunos nombres específicos, como es el caso de Solana, 26,89% de desplome en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap. Y te quería preguntar un poco por la situación ahora mismo en el mercado de las criptomonedas, por lo que ha sucedido en FTX, si hay un riesgo sistémico en tu opinión, ¿por qué está reaccionando así el mercado de las criptomonedas en general? Porque es que estamos viendo cómo incluso monedas tan grandes, de tan importante capitalización, como es el caso de Ethereum o también Bitcoin, están reaccionando con caídas muy importantes. Bitcoin está en mínimos de 2 años. Sí, fíjate, estaba en 64.500 dólares hace justo un año y ahora está en 16.686 dólares. A ver, definamos riesgo sistémico. Si riesgo sistémico entendemos como que las criptomonedas puedan arrastrar al resto de activos y por ende a la economía, etcétera, no lo creo. Pero sí al resto de criptomonedas, como bien has comentado, con Solana, con Cardano o con Ethereum. Pero es que la desconfianza en el mundo cripto tras el posible el abandono, ¿no? Porque yo creo que finalizará así, del rescate de Binance a FTX, pues es claro. Y sobre todo lo que hemos visto es que no se han fiado, que cuando han hecho la due diligence, han visto lo que hay dentro, evidentemente han dicho esto no me gusta, ¿no? Y eso es lo que da desconfianza al mercado, no es un tema de valoración, al final son activos de riesgo que se utilizan pues para una pura especulación, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Es decir, el tema de blockchain es importantísimo, es interesantísimo y tiene muchas, ramificaciones, pero en este caso es pura especulación, ¿no? No sé, la verdad es que es muy complejo y en los tiempos que vivimos meterse a especular con criptomonedas y sobre todo, insisto, con esta situación. El CEO de Binance lo comentó bastante claro, ¿no? De las grandes lecciones que debe aprender el mundo cripto, ¿no? Yo creo que al final es un movimiento, aunque pensemos que hace años que está, es muy incipiente en la historia, digamos, a nivel económico, ¿no? Yo creo que no es el momento de echarle un vistazo, y esa desconfianza en los libros, en la utilización de los tokens como garantías, etcétera, o incluso el CEO de Binance pedía, ¿no? Mantener grandes reservas, ¿no? Lo que diríamos es tener un balance sólido en una compañía, ¿no? Y eso no se está viendo, ¿no? Así que, no sé, yo escribí un libro de criptomonedas hace ya 8 años, un capítulo sobre este tema, y hablaba de esas aplicaciones fantásticas de la tecnología de blockchain, pero el tema de las criptomonedas se me antojaba demasiado especulativo, como desgraciadamente está siendo. No sé hasta qué punto conoces la situación y conoces la historia, pero ¿por qué crees que Binance finalmente se retractó? Ellos al final acaban diciendo que creen que no son capaces de ayudar a la empresa, pero ¿por qué crees que Binance finalmente no ha decidido hacerse con este exchange en una situación que quizá podía haberle supuesto una oportunidad? Yo creo que porque, y además lo han comentado, que lo que han visto en los libros no les gusta. Es decir, tú ves una compañía, ha habido un problema, le echas un vistazo a los libros y te das cuenta de si de verdad es un problema que se puede solucionar o ha sido algo mucho más allá. Si lo que han visto en los libros no les gusta, te compras un problema, no compras una posibilidad de crecer, ¿no? Y lo hemos visto, no sé, con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, la CFTC, que estaba posicionada para asumir un papel más importante en la supervisión de las criptomonedas. Es decir, es un mundo muy descentralizado, pero es un mundo muy opaco. En el momento en el que te abren los libros y lo que ves no te gusta, yo creo que ahí está la decisión del señor CZ Shao, ¿no? El CEO de Binance, es decir, yo he abierto la caja de Pandora y aquí lo que me gusta, aquí lo que veo no me gusta, ¿no? Yo creo que eso es la conclusión principal que hemos visto de la decisión de Binance, ¿no? Sin entrar en más detalles, que obviamente nosotros no hemos visto los libros, ¿no? Pero algo no ha gustado
como para ser suficientemente, para parar lo suficiente como para que no se hicieran con FTX. Bueno, y por último ya te quería preguntar por alguna empresa en concreto, sobre todo Meta, ¿no? Que ayer, pues después de esa fuerte caída que tuvo en la presentación de resultados, porque los inversores estaban viendo que estaba quemando caja, gastando dinero como locos, si me permiten la expresión, sobre todo en el metaverso, algo que los inversores, pues bueno, todavía van un poquito lejos, sobre todo teniendo en cuenta la crisis que están viviendo ahora el sector de las tecnológicas. Ayer Meta se sumó a otras grandes tecnológicas que también están acometiendo despidos. Dijo, y lo dijo el propio Mark Zuckerberg en una carta a los empleados, que iba a bueno, pues despedir al 11% de la plantilla, al 13%, perdón, 11.000 trabajadores. Son muchos trabajadores. Zuckerberg incluso les pidió perdón en esa carta. Y te quería preguntar un poco si esto podría ser una de las soluciones de Meta. Ayer subió un 5%, pero claro, entiendo que al final los niveles que había perdido cuando cayó ese 20% todavía no se han recuperado y por tanto los inversores no están viendo como que la solución a el problema intrínseco de Meta no es despedir a 11.000 empleados, que ya son bastantes. Bueno, hay varios problemas, pero fíjate, Marta, estaba cargando en Bloomberg el gráfico de Meta, pones el de Bitcoin y prácticamente la relación es del 95%. Es decir, lo que ha habido aquí es una, digamos, una bajada, un de-rating de los ratios de valoración de las compañías tecnológicas. Muchas, ¿no? No solo Meta, aunque a mí me gustan menos los resultados de Meta o de algunas otras compañías de las FAN, la realidad es que las caídas muy importantes, incluso para el cuarto trimestre, las ventas que propuso, bueno, pues están en línea con el consenso, ¿no? Ha habido una desaceleración, ha habido una decepción y ha habido un de-rating del sector. Despedir el 13% de tu plantilla, 11.000 empleados, es muy significativo, ¿no? Y Mark Zuckerberg reconocía, ¿no? El caso de Meta es un poco paradigmático, porque Meta hizo una apuesta por el metaverso, ese cambio de Facebook a Meta, y una apuesta muy agresiva y bueno, que parece con mucho futuro, y en un momento de ciclo y de mercado muy complejo, ¿no? Cuando estás expandiendo ratios, estás creciendo y puedes perfectamente gastar o utilizar ese CAPEX para unas inversiones tan importantes de remuneración de la compañía, pues hay que tener cuidado, porque si el ciclo se invierte, llegan ahí los problemas tan significativos, ¿no? Yo creo que hay que confiar algo en Meta, quizás pronto para entrar, no tenemos acciones de la compañía, pero las cifras no son tan negativas quizás como para este castigo de prácticamente, pues venía de $150 a prácticamente 101 dólares, y el rebote de ayer es un guiño yo creo que del mercado para decirle, oye, mejor reduce un poco tus planes de expansión o tus planes de reestructuración con el metaverso y vamos a ir poco a poco, ¿no? Yo creo que no es más que eso. Pero bueno, el Nasdaq lo hemos visto en su conjunto, ¿no? Con la recuperación de los mercados, el Nasdaq se ha quedado muy lastrado. La tecnología pesa mucho en los índices. Veíamos antes de ayer como el Stock 600 de tecnología subió un 3,34%, pero los grandes índices no subían, prácticamente un CAC 40 subió un 0,4%, ¿no? Estados Unidos necesita la recuperación de la tecnología para recuperar los niveles de los índices y también necesita, como no, de Meta. Pero bueno, por lo menos ayer más 5,18% con este plan de ajustes de plantilla que anunció Mark Zuckerberg. Bueno, pues Pablo García, director de Divacons Alfavalue, como siempre, muchísimas gracias por ese primer análisis del día. Nos vemos pronto. Que tengas buen día y buen negocio. Igualmente, gracias, Marta. Bueno, lo que